días, buenas noches, en cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Buenas tardes en México, Tenochtitlan. Pues ya estoy de regreso, los extrañé, estuve de viaje y bueno, traemos algo de material, algunas cápsulas muy interesantes, pero pues por los problemas de conexión en el mar, en el crucero, que se acababan las baterías de la cámara, de la computadora, del celular, pues bueno, no se los pude compartir todo lo que yo hubiera querido estando en el viaje. Pero bueno, en los programas iremos compartiendo, ya incluso subí unas fotos al muro de Facebook para que vean esos lugares maravillosos, llenos de historia, llenos de que nos llevan al origen de la humanidad, y que siempre ha habido personas inteligentes, pensantes, que organizan los calendarios y siempre apegados para sobrevivir. Y más, mucho más, estoy sorprendida y me siento muy bendecida de haber podido estar en esas tierras tan lejanas. Pero bueno, vamos a la entrevista de hoy, ya de lleno al programa. Tenemos invitado a un personaje que él lo representa en la vida real, y es el sumo sacerdote, porque así es su cargo. Aparte de que tiene toda la preparación, él está ejerciendo como sumo sacerdote. Él se llama Julio Marín y lo tenemos vía Skype desde España. Nos hace favor de aceptar la entrevista. Y bueno, Julio es filósofo, pero también ha estudiado, pues tiene una gama de conocimientos que mejor ya que él nos platique, porque también ha estudiado medicina tradicional china en Beijing, ciencias ocultas, y es bien interesante lo que nos va a platicar. Julio, ¿cómo estás? Hola, pues encantado de saludarte. Pues gracias por aceptar la invitación al programa, porque nosotros conocemos Radio Brujas y mucha gente lo conoce, pero no se sabe a ciencia cierta o específicamente quién está atrás de todo ese proyecto. Sabemos que Carla está es como que a la persona que conocemos más, que está más en contacto con todos nosotros, pero sabemos que pues es un engranaje que está trabajando todo el tiempo, y sabemos que entre esos estás tú y hay otra persona. ¿Nos puedes platicar acerca de lo que hace Radio Brujas? ¿Cuál es su intención o su meta para con todos nosotros? Pero también son muchas preguntas. A veces me han dicho, no hagas no hagas tantas preguntas, haz una sola pregunta. Pero si te hago una pregunta, nada más te voy a encasillar a que nos respondas esa pregunta. Mejor quisiera que tú nos platicaras también acerca de tu papel o tu puesto o tu cargo de sumo sacerdote y todo lo que ha estado pasando con Radio Brujas. Así que el micrófono es tuyo, Julio. Bueno, pues sí, pues encantado. ¿Y por dónde comienzo? Pues por el principio me vas a decir, ¿verdad? Por donde quieras. Pues por el principio. Es tu entrevista. Bueno, pues gracias. Radio Brujas es un proyecto que se hace con todo el corazón, que nace la noche de San Juan del año 2008, curiosamente en la playa, en una ceremonia entre tres amigos, Mackenzie, Carla y servidor. Ya esa noche de San Juan, verano de España, una playa, es absolutamente mágica, y a partir de ahí ocurre la semilla de Radio Brujas. A partir de ahí los sucesos caen de forma bendecida pues del dios y la diosa, de forma positiva. Cada vez que yo recuerdo en el tiempo hacia atrás cómo ha nacido y cómo se ha ido desarrollando Radio Brujas, solo tiene una explicación, y es la magia y la bendición del cosmos, de la diosa y el dios. ¿Por qué? Porque muchos amigos se prestaron a ayudar y se fue diseminando, y donde teníamos una barrera, enseguida aparecieron 10 soluciones. Cada escollo que nos encontrábamos, nuevamente teníamos unas soluciones delante. Radio Brujas tiene el sentido de diseminar la magia, quitarle tabú al mundo de la brujería, y está muy unida al paganismo, lo que está considerado la Wicca. De hecho,
está íntimamente unida al Coven del Manantial de Artemisa, que nace también en la noche de San Juan. Carla ya tenía un importante bagaje dentro del mundo de la Wicca en Inglaterra, lo mismo que Mackenzie, ella es inglesa, y Servidor tenía un pasado dentro del paganismo. Entonces los amigos nos ponemos de acuerdo en diseminar la magia, pero especialmente nuestros esfuerzos existen ahora en desmitificar. Hemos pasado de un tiempo de estar en las sombras, escondidos. Recordemos que la Witchcraft Act en Inglaterra prohíbe la brujería, no se deroga hasta bien entrados los años 50, y que los brujos hemos estado siempre en la sombra y escondidos. Y llega el momento en que pasa el efecto de la botella de champán, donde han estado todas las esencias reprimidas, y ahora en el mismo canal pues entra una serie de desconciertos, es un totum revolver de intenciones, pero que no se define nada, y donde hay mucha confusión que nos asocia secta con religión, secta y práctica mágica. Y pues bueno, mi cargo, aunque suena así muy rimbombante, yo personalmente, aunque tenga la consideración de líder espiritual, yo no me considero así. De hecho, las normas dentro del COP son bastante democráticas y a mí me encanta que sea así, que yo siempre esté permanentemente cuestionado. Y nos vamos rotando entre todos, porque la persona que dirige la representación del COMEC también lo hace frente al mundo mundano, frente a la administración, frente a los políticos, frente a mil líos terrenales que realmente no son agradables. A mí lo que realmente me gusta es la magia de campo. Radio Brujas tiene la misión de diseminar la magia, de descartar superchería, fraudes, estafas, sectas, el pensamiento sectario, y yo realmente no tengo poder sobrehumano ninguno. Te comentaba que muchas veces hay personas que me preguntaban, ¿usted levita? Pues no sé, yo no levito, yo me corto y sangro, y soy una persona con muchos defectos. Y realmente el cargo este de sumo sacerdote dentro del Coven tiene el sentido de representar al Dios. Lo mismo que la suma sacerdotisa representa a la diosa. Pero dentro del Coven tienen mucho más poder las mujeres que los hombres, así como el poder como lo entendemos nosotros normalmente. Bueno, y también pues Servidor pues se encarga un poco de la coordinación de lo que es Radio Brujas, la parte editorial, jefe de redacción y, como decías antes, el ogro de las galletas. Sí. El monstruo de las galletas. Me lo dijo un pajarito, que eras el ogro de Radio Brujas. Pues, oye, pues yo te digo que me encanta eso del ogro de las galletas, me encanta, especialmente, ya te digo, todos los esfuerzos ahora mismo existen en despojarnos de sectas. ¿Por qué? Ya en los años 80, el entonces gobierno español, cuando el gobierno español entonces era un gobierno que casi se podía mencionar, un gobierno que valía la pena, toma un esfuerzo bastante considerable en elaborar el primer censo de sectas destructivas. Son sectas muy agresivas, que realmente suponía un problema a la sociedad. Y entonces, en un estudio de la Cámara Baja del Senado, se llega a una conclusión bastante meritoria. La división, tenemos que diferenciar lo que es religión de lo que es secta. Y este estudio que hace el Senado español en 1980 aporta como elementos importantes que nos diferencian. Punto 1. Las sectas reconocen un líder espiritual al que le achacan poderes sobrehumanos. O bien levita, o bien con los extraterrestres, o bien el Señor tiene hilo directo con Dios. La religión no. La religión tiene un líder espiritual que es elegido democráticamente. Musulmanes, católicos, wiccanos, paganos, etc. Ya cuando empezamos a considerar que el líder tiene poderes sobrenaturales, estamos hablando de secta, no estamos hablando de religión. Punto 2. La religión se abandona de la misma forma que se llega, voluntariamente. Si uno no le apetece estar en la religión, pues adiós, muy buenas, ahí que me voy. Las sectas no se abandonan tan fácilmente. Las sectas son bastante pesados, pelmazos, y realizan actividades ilegales. Eso ya las diferencia de la religión. Y punto 3, las sectas están muy movidas por la motivación económica. Ya no suena todo eso de
del diezmo, y especialmente hay algunas que no son las que uno tenga que dar el diezmo, sino que usted tiene que dar el 90%, se puede quedar para sí el diezmo si quiere. Estos puntos muy concretos son los que ahora mismo nosotros estamos empeñados en dividir. El mundo pagano, el mundo inca, como religión, como creencia legítima, el mundo sectario, porque no hay más de la secta. Entonces mi trabajo como brotas galletas es darle que te pego y separar fronteras. Somos religión, no somos secta. Sectas es otra cosa, que roza lo que es la vida de las personas y atenta contra la libertad del individuo. ¿Qué más te cuento? Pues a ver, me enteré que tú en ocasiones has colaborado con la policía española en casos de desaparecidos, pero ¿cuál es tu función o tu colaboración si dices que no tienes poderes sobrenaturales? A ver, platícame. A ver. Bueno, eso, yo desarrollé un programa informático que puedes consultar, si quieres después te mando el enlace, sobre el desarrollo de la resolución gráfica del rostro en el crecimiento humano. Cómo evoluciona, por ejemplo, la cara de un niño desde que es pequeñito hasta que es mayor. Esto es un conjunto de aplicaciones gráficas sobre el crecimiento que se basa en librerías forenses, que utiliza la medicina forense. Eso lo introduje en algunos programas informáticos unos parámetros de la medicina forense y encontré el resultado que era el resultado del crecimiento. Eso a la Policía de España, a la Brigada Científica, le encantó. Hice una demostración y realicé pues 2 trabajos para ellos sobre un niño, en concreto el caso del niño pintor, que en España fue muy sonado, un niño que había desaparecido ya hace como 8 o 10 años, y el programa lo que hace es reconstruir la evolución gráfica del crecimiento del niño. Eso lo hice en el año 97 o 95, fíjate, es tiempo que estamos hablando de eso. Pero es un proyecto que sigue estando ahí y el cual lo hago yo de forma altruista, no es una cosa que yo que pues tenga rendimiento económico de eso ni negocio de eso. Pero está muy bien informado. ¿Quién quiere ver si el pajarito que te Ay, sí. Pues entonces todo ha sido, pero sola científicamente. No, sí, exactamente. Ahí no. Ahí desde el punto de vista de la magia directa. Cuidado, magia directa. Porque los caminos de la magia son muy extraños. Hay que entender algo. El filósofo en la antigua Grecia era el señor que reunía todo el saber. Lo mismo que en la Edad Media el brujo era un señor que sabía de medicina, la imagen y la figura del brujo estaba muy unida al médico, en la Edad Media. Y entonces era un señor bastante culto que entendía también de astrología, de alquimia y de botánica medicinal y de fitoterapia. Pero alejándonos un poco de la imagen de filósofo, de señor etéreo que vive un poco en los mundos abstractos y no pisa el suelo. La filosofía en la Edad Media era un mundo de aplicación muy práctica y directa. Hoy en día, en el siglo XXI, una persona que intente acaparar todo el saber, pues resulta prácticamente imposible, volverse loco. Cuidado que el filósofo, como persona que acapara el saber, en el siglo XXI tiene que entender de informática. Una persona que en el siglo XXI no sepa de informática, cada vez más está llamado a ser el analfabeto del futuro. Por estos nuevos valores, por estos nuevos caminos de la magia, cuando uno realmente está haciendo un trabajo que está legitimado por el cosmos, ocurre, como dice Pablo Coelho, una serie de conspiraciones muy interesantes. Realmente en aquella época yo recuerdo que el destino no era hacer negocio con aquello, era colaborar para encontrar un niño desaparecido. Pues las condiciones, los amigos, los elementos que ocurrieron para desarrollar ese paquete de programas realmente fue mágico. Aunque no se buscaba el niño con un péndulo, no se buscaba un niño con métodos tradicionales de la magia antigua, sí ocurrieron elementos de la magia en el siglo XX, elementos de la técnica, porque la magia, recordemos que no solo es la magia del mundo arcaico, existe una magia moderna del siglo XXI, claro. Pues sí, entonces, además, bueno, estaba viendo que en el programa que tienen en la Universidad de Alta Magia, que bueno, pues tú ahí eres una persona muy importante en toda esa administración, organización,
Pues es un programa muy extenso, abarca muchísimas, se pueden decir materias o disciplinas. ¿Dónde está toda esa gente que las imparte? Yo me imagino que tú impartes algunos cursos, pero ¿de dónde hay tantas personas que tienen todo ese conocimiento y además a que estén a la altura de una universidad? Ahora mismo nosotros nos planteamos que no existía escuela de brujas como tal, no existía. Bruja, como sabes, es el primer grado de la Wicca. Y tenemos un detalle bastante curioso, que ahora mismo, en el siglo XXI, el 90% de nuestros alumnos y alumnas son de formación universitaria. Hemos pasado de la bruja típica de hace 30, 40 años, que pues, no sabemos, pues no, adolecía una serie de formación sólida, hasta ahora, cada vez más, el mundo del saber, en el ámbito universitario, se interesa por la vieja religión y por la brujería. Nuestro profesorado, pues ahora mismo estamos 4 personas impartiendo, como tú dices, un saber bastante extenso y bastante denso. Nosotros impartimos lo que son el conocimiento y las asignaturas clásicas de la magia tradicional y de la magia del siglo XXI, estudiando los grimorios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, estaba viendo que el programa es extenso, está muy interesante, incluso aquí lo tengo a la mano y una de las, bueno, voy solamente a mencionar algunas de lo que enseñan ahí: durismo, elementos, radiestesia, Wicca, paganismo, magia, geografía esotérica y psíquica, mundo egipcio, mundo oriental, mundo precolombino, mundo africano, yoga, tantrismo, taoísmo, numerología, reiki, masonería. ¿Le sigo? Sueños, interpretación, hierbas medicinales, plantas mágicas, videncia, brujería legal. Esto es muy interesante, ahorita nos explicas algo de eso. Flores de Bach, hipnosis clínica, hipnosis regresiva, introducción a la medicina holística, homeopatía, reiki, medicina tradicional china, cuarzos, que es cristalografías, geodinámica, praxis de la magia, que son las velas, cromoterapia, feng shui, culturas precolombinas, incas, aztecas y sus distintas magias. Bueno, esto es muy extenso. Julio, ¿nos podías hablar esto de la brujería legal? Pues claro que sí. Existe una asignatura dentro de la medicina que se llama precisamente así, medicina legal. Son los aspectos que estudian los futuros médicos de lo que ellos deben, de lo que ellos pueden, de lo que ellos no deben y de lo que ellos pueden y no pueden hacer. Del mismo modo también las brujitas, los brujitos, tenemos que entender lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Nos basamos, por ejemplo, en el caso de España, y yo creo que en derecho internacional casi podría existir una analogía en derecho internacional o derecho comparado con, por ejemplo, con la República de México. ¿Qué es lo que el brujito o la brujita deben hacer y tener con cuidado? Por ejemplo, en el caso de la enfermedad. En el caso de la enfermedad, legalmente nosotros no podemos emitir diagnósticos, esto lo tenemos que estudiar. Sí podemos emitir diagnósticos dentro del ámbito mágico, pero no dentro del ámbito físico. Y tenemos que aprender y estudiar y diferenciar síntomas de enfermedades. Te pongo un ejemplo muy claro. Una persona que nos llega con dolores muy frecuentes y fuertes de cabeza. Pues tenemos que aprender primero a diferenciar si es la típica migraña, si son cefaleas. Tenemos elementos para saber si corresponde a una migraña o es una cefalea. Si fuera una migraña, pues no habría mayor problema. Pero el tema, el chi que dicen los chinos, existe en que si es una cefalea o un dolor de cabeza, es un síntoma, no es una enfermedad en sí mismo. Nos duele la cabeza porque puede ser, cuidado, la manifestación de que algo anda mal ahí dentro, puede ser un tumor. Y si nosotros, por ejemplo, con determinadas hierbas y plantas estamos quitando el dolor de cabeza, lo único que estaríamos haciendo sería tapando el síntoma, con lo que el mal de fondo sigue actuando. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar síntomas de enfermedades. Y en este caso deberíamos siempre de remitir al doctor
y el doctor que emitiera su diagnóstico, y nosotros ya trabajar con ese diagnóstico. Legalmente, el brujito y la brujita deben de guardarse bien en las espaldas. ¿Por qué? Porque la Inquisición no solo desaparece en la Edad Media. Ahora cuidado, que el brujito tiene que estar atento con lo que hace, no solamente para protegerse él, sino también para respetar la vida humana. ¿Qué es lo que el brujito debe hacer, puede hacer y no puede hacer? Todas esas cosas tan complicadas. Por ejemplo, en medicina hay una asignatura que se llama medicina legal, claro, que es donde se estudia la praxis y el código deontológico de cada profesional. Pues nosotros igual, nosotros tenemos códigos de actuación en brujería, de lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer, de lo que es recomendable y de lo que es el ideal de actuación nuestro, siempre de acuerdo pues con el marco legal de los países que habitemos, especialmente en España. El Tribunal Supremo ya tiene bastante jurisprudencia que nos ampara en muchos casos, y son esos casos los que nosotros enseñamos. Pues qué interesante, Julio, tienes razón, tenemos que conocer nuestros límites, incluso en la medicina. Yo soy cirujana dentista, y cuando algo se le tiene que remitir a algún paciente, a algún especialista con más capacidad, pues tenemos que aceptarlo y adelante, apoyarse, porque la intención es el bienestar del paciente en todos los aspectos. Pues vamos a un corte y regresamos en un minutito más. Julio, por favor, espéranos aquí, estamos en contacto, y a ustedes no se vayan. Continuamos en unos momentos. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente.
Planeta 2013 Televisión. Regresamos ya. Otra vez estamos aquí con Julio. Estamos entrevistando a Julio Marín, que es el representante, perfectamente lo representa, el sumo sacerdote de los arcanos, el arcano número 5. El sumo sacerdote es un hombre que funge como máxima autoridad religiosa. Está en una posición de poder. Tiene, pues, árbitro o decisión sobre el bien, la moral, las costumbres de su grupo. El sumo sacerdote es alguien con mucha experiencia en el manejo de la religión. Obviamente no es un principiante, sino que ha llegado a ese lugar pues por la dedicación de muchos estudios, ¿verdad? Y una trayectoria de adquirir y practicar los conocimientos que ha ido aprendiendo en el paso de su vida. Es un hombre que actúa, aunque esté en reposo, ustedes lo vean que está tranquilo, él siempre está pensando y está actuando, y está tomando decisiones porque tiene la conexión entre lo espiritual, lo físico y lo emocional. Es alguien que está conectado también con lo divino, conoce y maneja el mundo de los conflictos humanos, pues tiene los elementos y entiende perfectamente lo que pasa en la tierra y lo que pasa en lo espiritual. Entonces, pues bueno, aquí estamos con nuestro sumo sacerdote, Julio Marín, y aquí estamos, Julio, contigo. Vamos a platicar algo de lo de la universidad, porque se me hace muy interesante que ya haya estos lugares donde uno pueda seguir adquiriendo los conocimientos de la alta magia con la disciplina, con una estructura y una organización. ¿Cuántos años se necesitarían para adquirir todos estos conocimientos? Yo sé que, bueno, se adquieren, pero después ya sobre la práctica va uno a ir adquiriendo la experiencia. ¿Se da algún título, un diploma? ¿Cuánto tiempo hay que estudiar? ¿Cuántos grados? ¿Nos podrías platicar, Julio? Claro que sí. Nosotros hemos planteado los estudios de alta magia equiparándolos a la Wicca, a la formación Wicca, que son 3 años, concretamente cada ciclo de 1 año y 1 día. Lo hemos equiparado a la Wicca porque es la forma de ordenar este mundo de una clasificación, intentando buscar un hilo de continuidad que fuera bastante práctico. No solamente en el primer año, no solamente es una introducción, equivaldría a un grado Wicca de bruja. Como sabes perfectamente, el problema que tiene la brujería hasta ahora ha estado de forma anárquica y desordenada de lo que fue el saber antiguo. El saber antiguo, como todos sabemos, hemos estado pues 1000 años, que se dice pronto, 10 siglos, donde no hemos podido tener ni una pequeña, no biblioteca, sino la sola posesión de un texto de magia, pues te costaba la vida, con la famosa Inquisición, el Santo Oficio y lo que ya todos conocemos. Esta circunstancia nos ha llevado a una situación bastante lamentable, donde no hemos tenido, bueno, prácticamente ningún libro o poquísimos libros de texto. Incluso en el caso del Grimorio por referencia, las famosas clavículas de Salomón,
pues para colmo encima hay 3 copias y no se sabe, sabemos que una es verdadera y 2 son falsas. O sea, todo este mundo está absolutamente liado y realmente nosotros también tenemos una labor muy interesante de arqueología esotérica, buscando en la ceniza de lo que fue el saber antiguo. Pero poco a poco, como saben, la brujería se fue transmitiendo por tradición oral. Y poco a poco pues vamos recopilando muchos datos, datos que enseñamos de forma ordenada, equiparándolos al mundo de la Wicca. Hay muchas asignaturas, son muchos temas donde se han estructurado en 3 años, pero no el primer existe como una introducción. El primer año ya te da una entidad. El primer año te da la entidad de bruja, sorar principales, donde aprendes una magia en 2 sentidos, un sentido de magia operativa y un sentido de magia especulativa. Magia especulativa no por el sentido de especulación, sino procede del latín de speculum, que viene de espejo. Pues todos habremos conocido especulo en alquimia y el famoso laboratorio de alquimia. Esta división de una magia operativa, donde realmente lo que estudiáramos lo ponemos en práctica, no son conocimientos abstractos, etéreos, sino que nosotros todo lo que estudiamos y lo que estudian nuestros alumnos lo ponen en práctica y se comprueba. Pues se ha equiparado de esa forma, intentando poner orden a todas las disciplinas que andaban hasta ahora dispersas. Por un lado, el sentido de los oráculos, por otro lado el sentido de los elementos, y por otro lado, fíjate algo que te va a parecer muy curioso, cómo diagnosticamos nosotros el tema de las enfermedades, de qué nos servimos. Te voy a comentar antes que nosotros mandábamos al galeno, al médico alopático, que hiciera un diagnóstico, pero después nosotros ese diagnóstico lo comprobamos. ¿Cómo? Recurrimos a ciencias como la iridología o la lectura del iris, recurrimos a la medicina tradicional china y leemos, por ejemplo, la lengua, las manifestaciones en las uñas. Por ejemplo, Flor, mírate tus uñas. Sí, ya. ¿Me escuchas? Sí, te estoy escuchando, las estoy viendo. Bien, observa que hay una parte en tus uñas que llamamos la lúnula, otros llaman lánula, sí, que es la parte blanquita de la uña. Claro, sí. Bien, ¿tú cómo tienes tu lúnula? ¿La tienes muy crecida, muy bajada o consideras que es normalita? Pues bueno, como yo me las he visto siempre, creo que son normales, pero sí se nota muy bien la lunita. Está muy marcada. Exactamente, pero la ves, pero ¿invade la uña hacia arriba, hacia abajo o está en su punto normal? Pues yo diría que normal. Bien, pues ya sabemos que si no tuvieras lúnula apenas, no se viera, no se detectara, tendrías problemas con la tiroides, con hipotiroidismo, una mala función, una disfunción de la tiroides. Si tuvieras la lúnula muy exagerada, muy marcada, que invadiera casi la mitad de la uña, tendrías hipertiroidismo. Esto funciona al 100% de las veces. Compruébalo y vas a ver. También nos guiamos nosotros de las uñas, la viveza. Unas uñas sanas y vivas indican viveza espiritual. Y ahora la segunda pregunta del brujo. ¿Cómo se fue la señal? Sabía yo cuando te pintaban las uñas, porque fíjate que este elemento diagnóstico falla mucho con las mujeres porque la mayoría tienen las uñas pintadas. Pues en brujería y en magia nosotros nos servimos de muchos elementos de diagnóstico. Otros, por ejemplo, el zapato, que ese siempre llama mucho la atención. Con un zapato nosotros podemos diagnosticar algunas enfermedades. Y pues no sé, pregunta, ¿qué más cosas te cuento? A ver, ¿me podrías repetir la pregunta? Porque creo que hay como alguna falla en la señal. No, te comentaba que como efectos llamativos, pues nosotros enseñamos a los alumnos a comprobar diagnósticos. Y los elementos que usamos pues son, por ejemplo, la lectura del iris, la lectura del ojo, lectura de las uñas, lectura del pelo, lectura de la lengua, muchos síntomas que nosotros detectamos por símbolos externos del cuerpo y muy sabios, donde por ejemplo la lectura del iris se considera incluso, cuidado, más exacta que una resonancia magnética, que hoy por hoy se considera el cuerpo del escáner en el mundo científico, médico. Pues la lectura del iris te detecta
hasta la última afectación del último órgano del cuerpo, porque todas las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo se reflejan en el iris. Y como cosa así más llamativa, que a todas siempre le llama mucho la atención, el diagnóstico de enfermedades por un zapato, pero cuidado, no un zapato nuevo, un zapato que ya tengas usado y gastado. Por la marca del zapato podemos saber determinadas enfermedades. Aunque el síntoma más completo que usamos hasta ahora suele ser la lectura del iris, entre otros. Pero son elementos bastante. O sea que se tienen muchos elementos para poder hacer esos diagnósticos, pero todos esos elementos tiene uno que tener los conocimientos para poderle dar la interpretación y no fallar en el diagnóstico y por lo tanto en el tratamiento, ¿verdad? Exactamente, pero como sabes, imagínate, si se parte de un diagnóstico equivocado, lógicamente el tratamiento va a estar equivocado. Nosotros utilizamos las plantas, no solamente las plantas, pero básicamente lo que es la fitoterapia, la botánica medicinal. La botánica la usamos en dos sentidos. Uno en sentido mágico y otro en sentido propiamente de botánica medicinal. Y es ahí donde te decía antes que siempre nosotros partimos de un diagnóstico médico. Y comprobamos a veces donde muchas veces falla y no es cierto el diagnóstico está equivocado. Y donde vemos realmente lo que podemos, lo que debemos y lo que no podemos hacer. Pero el elemento de diagnóstico se hace absolutamente fundamental. Imagínate con un diagnóstico equivocado lo que haríamos nosotros. No, qué peligroso, ¿no? Qué irresponsabilidad sería si no se tienen los conocimientos para dar un diagnóstico equivocado, no. Y de ahí entraría lo que dices, lo de la medicina legal. Exactamente. Bueno, y también respondió, se me había quedado la respuesta, se me había quedado en el tintero. Nosotros, hoy por hoy, la universidad de la brujería no está reconocida académicamente, entonces nosotros no podemos expedir títulos académicos. Es una materia que se aprende más que se ostenta la titulación. Nosotros lo que damos es un diploma, que es distinto. Ostentamos un certificado, pero que no tiene validez académica, es decir, nadie se puede presentar a unas posiciones de funcionario del Estado exhibiendo un título diciendo soy brujo. Que en el futuro todo se andará poco a poco, porque hoy por hoy la universidad, el mundo academicista oficial no reconoce la brujería. Pero a nosotros nos interesa que las personas aprendan el saber, no tanto la titulitis, no tanto la ostentación del título, sino el saber. Y lo que sí podemos expedir es un diploma y un certificado, eso sí. Sí, lo importante es que las personas aprendan, que tengan los conocimientos y que los puedan poner en práctica con uno mismo. Uno puede empezar a estudiarlo, pero para aplicarlo en tu familia, y se va uno sorprendiendo. Te hablo por experiencia, que a veces he tomado algunos cursos y cuando lo empiezo a aplicar en mí veo que funcionan. Y en una ocasión de emergencia que tuve que atender a mi papá y lo atendí, después ya quedó durmiendo como un bebé, le hablé por teléfono a mi maestro y le digo, es que te pido que si ves a mi papá lo puedes dar mañana una consulta, pero como era en la madrugada me dice, bueno, tú ya sabes algo, haz esto y esto y esto, ahí hazlo en tu casa. Bueno, pues voy, atiendo a mi papá y se quedó dormido como un bebé y al otro día me dice mi papá, pues ¿qué me pasó? Pues ¿qué tenía? ¿Por qué me sentía tan mal? ¿Qué me hiciste? Que mira, dormí tan tranquilo. Entonces lo importante, bueno, en mi caso es que al aprender esos cursos, los aplico en mí primero y obviamente en las personas cercanas que también lo acepten. ¿Sí? Sí, que lo acepten y además las personas deben de estar dispuestas o aceptar, estar de acuerdo, ¿no? De aceptar ese tratamiento para que también funcione, porque si hay personas que no creen o que incluso hasta que vayan con un médico cirujano, pero no creen o en el tratamiento que les están aplicando, pues obviamente no va a funcionar el tratamiento. Pues, bueno, pues en nuestro caso, crean o no crean, porque sí le funciona, porque siempre decimos, es que aunque no crean, sí funciona, pero dices muy bien cuando, fíjate, ¿qué clase de personas de la magia seríamos si no pudiéramos empezar? Sí, pues mira, con curar no solo a nuestros seres queridos, sino por ejemplo a nosotros mismos.
Exacto, empezando con nosotros mismos. Ahí ya tenemos, si vivimos solos o si no tenemos en ese momento los horarios para ir a algún médico, pues uno se atiende, ¿verdad? Y allá tiene uno los instrumentos y los medios para poderse autoayudar. Julio, ¿dónde te podemos contactar? ¿Nos podrías dar tus datos de contacto? Las personas que nos están escuchando y nos están viendo seguramente van a querer ponerse en contacto contigo y pues informarse en todo lo que tú nos estás compartiendo. ¿Nos podrías dar toda tu información, bueno, donde se te pueda contactar? Pues claro que sí, pues yo estoy en lo que es el website de Radio Brujas, radiobrujas.com, también radiobrujas.es, y en Facebook, en la página de Radio Brujas, pues allí cualquier persona pues, que quiera contactar tanto con la Universidad de la Magia como simplemente contactarme, pues ahí estoy pues abierto a todo el mundo, todos los amigos y todas las propuestas de la magia. Nosotros siempre decimos que Radio Brujas es una emisora de brujos y brujas para brujos y brujas, pero que está abierto a todos los amigos. Pues ahí se pueden contactar con Julio. Es muy interesante todos los temas que me he encontrado en Radio Brujas, incluso tienen videos en YouTube, y la información a veces es muy escueta cuando nos la comparten, por ejemplo en Facebook, pero es muy instructiva. También creo que tienen ahorita un programa o que están transmitiendo en las noches. ¿Cada cuándo es ese programa, Julio? Pues ahora hemos empezado una aventura en directo de Brujas al Viento. Es un programa de la noche de los sábados a los domingos. En la hora de España son la hora bruja, las 00 horas, las 12 de la noche, el tránsito del sábado al domingo. Y estamos 2 horas en el aire, en directo, atendiendo pues todas las consultas de amigos y amigas, porque nos hemos encontrado que hay muchas personas que nos hacen consultas y digo, bueno, pues vamos a hacer un programa en directo y atendemos todas esas consultas. Las cuestiones más dispares en el mundo de la magia, todo lo relacionado con la brujería, etcétera, etcétera, ahí las respondemos, donde también nuestros amigos que son oyentes también aportan su granito de arena en las mismas soluciones que cuidado, que nosotros no lo sabemos todos ni nos ostentamos el ser el susurcorra del saber. Hay situaciones que no las conocemos, especialmente la que tratamos en el último programa, que fue una bastante interesante e inquietante, donde tuvimos el testimonio ya de varias mujeres que nos inquietó bastante, el tema de los íncubos, súcubos, ¿sí? O lo que se conoce como fantasmas sexuales, agresiones sexuales por parte del otro plano. Y tuvimos testimonios en directo bastante inquietantes. Y otros amigos también, oyentes de Radio Brujas, que aportaban ellas sus soluciones porque en su día tuvieron una experiencia bastante desagradable. Estas cosas pues nos han llevado a llevar a la radio al directo. Pues ahí están todos nuestros seguidores. Van a poder ponerse en contacto aparte de tu página o en el muro de Face o por medio de la página de Radio Brujas. También van a poder escuchar estos programas los sábados a las 12 de la noche de España, y por lo que veo son interactivos porque el público les llama, los consulta y también se les da, después me imagino, un seguimiento. Hay personas que van a querer seguir, pues a lo mejor como terapias también, ¿no? Pues claro que sí, pero todos los amigos que quieran participar nos pueden añadir a la dirección de Skype, a brujasalviento@hotmail.com. Pues bueno, Julio. Y es en la noche del sábado al domingo, 12 horas, horario de España. Ustedes en México creo que son las, 7 horas menos, las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde. Para el público aquí en México son los sábados a las 5 de la tarde, y que los den de alta en Skype y para que puedan hacer preguntas al aire, ¿verdad? Julio, pues el tiempo se nos va en el programa, ¿no? Aquí en el del programa. Es muy enriquecedor todo lo que nos compartes y me siento muy contenta de haber conocido a una
estructura muy importante de Radio Brujas, porque no conocemos a veces lo que está atrás de toda una estructura que puede trabajar perfectamente, pero sabemos que atrás se están trabajando mucho tiempo, muchas horas, y en la investigación y en pues en todo el sistema para que funcione. Fue un gusto haberte conocido, aunque sea por este medio, y espero que sigas compartiéndonos a todos todo tu conocimiento. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Gracias, sumo sacerdote, que nos conectas con la tierra y con lo divino, y además también eres muy estructurado como un buen sumo sacerdote. Pues muchísimas gracias. Tengo una pregunta para ti, ¿puedo hacértela? Ay, bueno, si no es mi edad y mi talla, está bien. Bueno, ahora, ¿cuándo te entrevistamos a ti para Radio Brujas? Porque pues es muy interesante. Pues la labor, a mí también me... Pues mira, pajarito, también haces una labor muy interesante de rescate de culturas de la magia de México. Pues, ¿cuándo te entrevistamos a ti? Pues me voy a poner en contacto con ustedes. Gracias por la invitación. Para mí va a ser un honor estar con ustedes. Ajá. Y además poder compartir de nuestra magia de México, que también es una magia o medicina ancestral y que ha pues sobrevivido durante siglos y siglos, pero aparte no sobrevivido porque se esté agonizando, sino que se ha mantenido de generación en generación, y como decías, por tradición oral, pero también hay algunos documentos que ya platicaremos, muy antiguos, que incluso también aquí en México, en la época que llegaron los españoles, bueno, los conquistadores aquí a México, por no decir nada, llegaron a México, pues también hubo que... Un tupido velo, porque yo de verdad, bueno, a veces, no sé si tú sabes que yo he estado viviendo en México 3 años, y que yo adoro México, yo creo que México te gusto yo. Sí, pues también... Yo soy enamorado de México, conozco México, bueno, desde... ¿Sí? Estás tan enamorado de México que estás casado con una mexicana, no te pudiste resistir. Exactamente. Con su magia, te atrapó. Conozco prácticamente todos los estados, menos los de la costa oeste, pero bueno, de ahí sí conozco, de la costa oeste conozco Oaxaca costa y Oaxaca playa, la conozco bastante bien y nos encanta. Pues ya, Federal, de San Luis Potosí, etcétera, etcétera, etcétera. No, pues entonces si conoces muchos estados, ya te has de haber tenido contacto con la magia de esos lugares, y pues con gusto, para mí va a ser un honor el poder estar en el programa de ustedes y poderles compartir algo de mi cultura que amo, y pues bueno, su medicina ancestral funciona, así como es una medicina universal, no es ni de México ni de ningún lado, es universal. Y pues muchas gracias por la invitación y nos ponemos de acuerdo, claro que sí, vamos a ponerle fecha a la entrevista. Y pues, gracias. Gracias a ti, agradecido a ti siempre. Es un gusto haber estado platicando contigo, y gracias a Planeta 2013 por abrirnos este espacio, y gracias a todos ustedes que nos acompañaron en el programa Mundo Holístico. Un beso para todos. Muchas gracias. Hasta pronto.